Pues muy buenas tardes. Qué bueno que ya la mayoría está aquí nuevamente en el auditorio. Vamos a aprovechar muy bien el tiempo. Quisiera pedirle, por favor, si es tan amable, en acompañarme en una oración. Vamos a inclinar nuestro rostro para no distraernos. Señor, muchas gracias. Eres tan bueno, Señor, y de una manera tan asombrosa, tan clara, tan hermosa, has estado derramando tu palabra sobre nosotros, que solo podemos decirte gracias. Y en este momento, Señor, te ruego una vez más por la unción poderosa de tu Espíritu Santo, que nos enseña todas las cosas. Que sea tu palabra en mi boca, Señor, establecida con certeza, y de parte de tu Espíritu, Señor, estableciéndola con poder en los corazones. Tú eres el centro de nuestra vida. Recibe toda la gloria, Señor. Qué gozo trae a nuestra vida tu presencia. Aliméntanos, Señor, con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, quiero invitarle a abrir nuevamente su Biblia en Efesios 4:15. Usted sabe que este es el texto base de donde está partiendo todo lo que el Señor nos ha estado hablando en este Congreso de Mujeres Creciendo en Cristo. Efesios 4:15 dice así: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Crezcamos en Cristo y crezcamos en todo. Y este todo obviamente tiene que ver con el carácter de Cristo en nuestra vida, que debemos manifestar ese carácter de Cristo en todas las áreas de nuestra vida. Y en esta mañana yo le quiero hablar de algo muy práctico, algo muy sencillo, pero que a veces pudiéramos dejarlo de lado. Es algo muy práctico que usted y yo necesitamos aplicar en nuestra vida diaria, y es algo en lo que constantemente necesitamos crecer. Es el tema que el Señor puso en mi corazón para compartir en esta mañana: es crecer en gratitud, o creciendo en gratitud. Con el paso del tiempo yo me he dado cuenta de que cuando una persona viene a los pies de Cristo, muchos, además de que venimos con una vida totalmente destruida por el pecado, venimos mal educados también. O sea, no solamente tenemos que ser restaurados de todas los estragos del pecado en nuestra vida, sino que unido a eso, venimos muy mal educados. ¿Usted se había dado cuenta de eso? ¿O nada más yo? Qué bueno que son honestas, honestos. Les agradezco. Estamos creciendo en integridad, ¿verdad? Pues no sé si usted ha escuchado esta frase que dicen: oye, pero ¿cómo esta persona no hizo esto? Es por educación, hombre, ¿verdad? ¿Lo han escuchado? O tal vez la hemos dicho, ¿no? Pero hombre, por educación. Pero muchos venimos muy mal educados. Y bueno, quiero decirle algo de antemano. En ninguna manera yo estoy queriendo decir que educación es cristianismo. O sea, hay personas que son muy educadas, muy cultas, pero no son nacidas de nuevo. Y el hecho de que sean personas tan correctas, quizás moralmente hablando, no significa que esas personas se van a ir al cielo con el Señor por su buena educación. O sea, no me malentienda. Pero fíjense, si nosotros los cristianos, a veces hablando de personas del mundo, de este tipo de personas que son muy correctas moralmente hablando, decimos: uy, no sabes qué calidad de persona, no, tan fina esta persona. Y de pronto podemos llegar a decir: lo único que le falta es ser cristiano. ¿Cuántos han dicho eso? ¿Verdad? Y yo me quedo pensando: ¿lo único? O sea, hola, le falta todo.
No tiene nada. Si no tiene Cristo, no tiene nada. Pero bueno, se entiende que de pronto dice, híjole, si fuera cristiano, ¿verdad? Si ya es tan correcta esta persona, qué tremendo sería, ¿no? Más bien quizás es eso lo que deberíamos expresar. Pero fíjense, pensando en esta pregunta de cómo los cristianos podemos decir de los del mundo, uy, ya nomás le falta Cristo. Estaba pensando si los del mundo preguntaran al revés. O sea, si los del mundo dijeran, uy, este se dice cristiano, tiene a Cristo, pero lo único que le falta es educación. Qué tremendo, ¿no? O sea, la pregunta al revés. Quiero que vayamos por favor a Filipenses capítulo 4 versículo 5. Filipenses 4:5. Estamos ahí, vamos a tratar de buscar las citas bíblicas un poquito más rápido, por favor. Dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Ahora aquí la palabra gentileza, que es epiekes, significa apropiado. Es algo apropiado, que tú hagas lo apropiado, lo correcto. También significa gentil, suave, gentileza, amable, apacible. O sea, en estas instrucciones, ¿verdad? El Señor nos está diciendo, oye, que todas las personas que te rodean, no nada más los de la iglesia, sino todas las personas que te rodean, se den cuenta de que tú haces lo apropiado, de que eres correcto en tu manera de conducirte, al hablar, de que eres gentil, considerado, amable, educado. También puede entenderse así. ¿Cómo ve? ¿Verdad? Vuestra gentileza sea conocida delante de todos los hombres. ¿Sabe qué? La palabra de Dios nos transforma. Es perfecta y convierte el alma, pero también nos educa. Si usted lee constantemente el libro de Proverbios, por ejemplo, se va a dar cuenta de que hay muchísimas instrucciones prácticas para quitarnos lo maleducados, para enseñarnos lo que es apropiado. ¿Sí? No sé, algunos aspectos como también el Señor dijo, pues si te invitan a un lugar a comer, ¿verdad? No llegues ahí. No dijo Jesús maleducado, ¿verdad? Pero no llegues ahí, te sientes en el primer lugar de la mesa y luego te digan, sí le pedimos, por favor, sea tan amable de ocupar este otro lugar. Ese lugar ya estaba ocupado, ¿verdad? Dice, no, siéntate hasta el último, y que mejor te digan, oye, no, pásate para acá, por favor. O sea, hay cosas muy prácticas en la vida que nuestro cristianismo se tiene que reflejar ahí. Hay gente que de pronto en su terminología espiritualiza todo tanto, pero en su conducta, ¿qué onda? ¿O no? La palabra de Dios nos educa también, nos enseña lo que es apropiado, y apropiado delante de Dios, no solo delante de los hombres. En Lucas 2 dice que Jesús crecía, ¿verdad?, en gracia para con Dios y los hombres. Hay que crecer en nuestra manera de relacionarnos. Y parte de ese crecer en nuestra manera de relacionarnos, especialmente con los del cuerpo de Cristo, tiene que ver con una actitud de gratitud. Ahora, qué bueno que nuestro Dios nos instruye en su palabra que debemos tener un amor ferviente que cubra multitud de fallas, porque la verdad, así venimos todos a los pies de Cristo, con una multitud de fallas, con un montón de cosas que tienen que ser transformadas en nuestra vida. Que cuando usted y yo nacimos de nuevo, entramos en un proceso para ser transformados a la imagen de Cristo. Y este proceso de ser transformado, de ser perfeccionado, va a durar toda la vida hasta que nos vayamos con el Señor. Entonces, usted y yo no podemos sentarnos ahí en nuestros laureles, ¿verdad?, y pensar, no, pues ya cambié al inicio de mi vida cristiana. Tenemos que seguir cambiando, tenemos que seguir creciendo en Cristo en todas las áreas, constantemente, todos los años que nos resten aquí en la tierra, hasta que Cristo no nos lleve con Él. Entonces, mire, yo he observado
Esto, como ya le dije, que la mayoría, no todos, pero la mayoría, además de venir con toda la vida destruida por los estragos del pecado, necesitados de que Dios nos restaure, también venimos muy mal educados. A veces no sabemos cómo es lo apropiado, qué es lo apropiado en distintas situaciones. Déjeme darle brevemente algunas definiciones respecto de la gratitud. Precisamente en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la palabra gratitud dice lo siguiente: sentimiento que nos obliga a estimar. Voy a irme lento para que sí lo puedan anotar. Sentimiento que nos obliga a estimar el beneficio o favor que se nos ha hecho o ha querido hacer. Lo voy a repetir: sentimiento que nos obliga a estimar el beneficio o favor que se nos ha hecho o ha querido hacer, y a corresponder a él de alguna manera, y a corresponder. Eso es gratitud. Usted puede aplicar esto en su relación con Dios, y la manera como usted y yo deberíamos de vivir es queriendo corresponder a ese amor tan grande que el Señor tuvo por nosotros, viviendo para Él. Ahorita lo vamos a ver más adelante con unas escrituras. También la palabra gratitud es agradecimiento o reconocimiento de un favor o beneficio que se nos ha hecho. A veces somos tan ingratos que damos por hecho que la gente tiene que hacer esto y aquello por mí, y ni siquiera lo reconozco, y ni siquiera lo valoro, y ni siquiera lo aprecio. Bueno, gratitud es todo lo contrario. Es agradecimiento, es reconocer cuando me hacen un favor, cuando me otorgan un beneficio. La definición de ingratitud, anótela también, es desagradecimiento, falta de reconocimiento de los favores recibidos. O sea, todo lo contrario. Es alguien desagradecido, un ingrato, ¿verdad? Que no reconoce los favores que recibe, ni de parte de Dios, ni de parte de nadie. A veces, ¿saben qué? Porque hay personas que tienen un corazón hermoso para servir, que lo hacen con un corazón tan lindo. De pronto los otros dan por hecho, pues qué bueno, que me apoye, que me sirva, que me ayude, pero no tienen ese sentimiento de gratitud, de reconocer lo que otra persona, otro hermano en Cristo, lo que tu esposo, tu esposa, tus hijos están haciendo por ti. Agradecimiento. ¿Qué es la palabra agradecimiento? Anótelo, por favor. Sentimiento o muestra de gratitud. Esto va más allá, muestra de gratitud. A veces podemos tener gratitud en el corazón, pero no mostrarlo y no manifestarlo. Agradecimiento es un sentimiento o muestra de gratitud por algo que recibimos. Es decir, a una persona que está agradecida se le ve, se le nota en su manera de comportarse que está agradecida. Así como a una persona desagradecida también se le nota, ¿sí o no? Y a veces están apoyándole en algo, atendiéndole en algo, y la persona con una cara así hasta de molestia, ¿no? Malagradecido, ¿sí o no? De esos no hay aquí, ¿verdad? Yo lo estoy diciendo por si acaso alguien de los del internet, hola, ¿acaso hay algún malagradecido por ahí? Pues aquí no, yo creo. La definición de ingrato, ahí le va. Número 1, desagradecido, o sea, no tiene gratitud. Número 2, desapacible, desagradable. Una persona ingrata, todo le molesta, trata mal a las personas, es desagradable en su trato, ¿no? Y número 3,
Fíjese bien, el ingrato lo que hace, que satisface o gratifica poco, o a veces nada, con relación al esfuerzo y a la atención que se le dedican, especialmente refiriéndonos a una actividad. ¿Saben qué se puede aplicar esto? ¿Qué tal las labores domésticas? Dijeran por ahí, son muy ingratas, ¿no? Acabas de trapear y de todo, ¿verdad? Y llega el esposo con todos los pies llenos de lodo. Hola, mija, ¿cómo estás? No, acabo de trapear. O los niños, ¿no? Sí, tal vez o simplemente hay momentos en que tú tienes que preparar la comida diario con mucho amor y ni te lo agradecen. Claro que no lo tenemos que hacer esperando que nos agradezcan nada. Nosotros servimos a Dios con todo el corazón. Pero ¿sabe qué? Pues aquí hay jóvenes, ¿verdad que sí? O sea, jóvenes solteros, porque si no todos van a decir aquí que están jóvenes. Por fe, amén, aleluya. Es que este hombre interno se va renovando día a día. Entonces estamos bien jóvenes y fortalecidos en el Señor. Pero ¿saben qué? A veces los hijos son muy ingratos, ¿no? O sea, ni siquiera valoran, ni siquiera entienden. La mamá puede ser que se levantó enferma, que no sé, algo bien difícil es que la mamá muchas veces con el cólico, ¿verdad? Menstrual, tiene que levantarse y hacer todo el aseo de la casa y tener la comida y estar ahí. Y hizo algo más sencillo ese día de comer y llega el hijo, ¡ay, otra vez esto, mamá! ¿Verdad? No, mejor hay que comprar una pizza, ¿verdad? Y la mamá, sí, mi vida. Hijos, no sean ingratos. Qué buena costumbre es que cuando terminas de comer, antes de empezar a comer, le das gracias a Dios. Y realmente gracias, ¿no? Porque a veces la oración para dar gracias se convierte en otra cosa. Lo último que hacen es dar gracias a Dios por los alimentos. Pero terminas de comer y Dios usó personas, ¿no? Mami, muchas gracias. Papá, gracias. Mamá, te quedó muy rica la comida, gracias. Déjeme decirle que el ser humano, por naturaleza, es malagradecido. Aunque usted y yo nos creamos tan lindas personas, nuestra naturaleza caída, híjole, lo tiene ahí, ¿verdad? Es como un chip dentro de la naturaleza caída. Es desagradecido el ser humano. Tenemos una tendencia a exigir porque nos creemos que nos merecemos todo. ¿Se acuerda el pasaje de Números 14 que leímos ayer? El pueblo de Israel se quejó todo el tiempo. Por más que Dios hizo grandes cosas, su actitud era de queja todo el tiempo, ¿sí o no? Se lo leí completo. No, y no le creían a Dios. Por más proezas y todo lo que Dios hacía, ese pueblo menospreció a Dios. Por eso perecieron en el desierto, porque Dios dijo basta. Un pueblo terriblemente ingrato. El ser humano por naturaleza tenemos esa tendencia. Esto de la ingratitud, como todos los problemas del ser humano, tienen su origen en el Edén. Vamos por favor a Génesis capítulo 3, versículos 4 y 5. Génesis 3, 4 y 5, por favor. Dice así: entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirás, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Dios le había dicho a Adán y Eva: no coman de este árbol. Y aquí llega Satanás y dice: no, hombre, no van a morir, no va a pasar nada. O sea, lo que va a pasar, Dios no quiere que comas porque tú vas a ser tu propio Dios. Tú vas a ser como Dios. Cuando el hombre desobedeció a Dios, precisamente
Ese era el engaño de Satanás. Ustedes serán dioses. Es decir, no necesitan de un Dios. Es más, no necesitan de nadie. Ustedes van a ser suficientes. Ustedes se merecen todo. Ustedes mandan. Ahí está el origen. El engaño del pecado. El ser humano que se cree que todo se merece. Que a mí, ¿por qué me hablan así? Que si supiera quién soy yo, y que si esto y aquello. Cuando Jesús nos mostró que Él no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse y se humilló. Siendo Dios, bajó a la tierra, se hizo hombre, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz, hasta lo más bajo. Por este pasaje, yo creo que la falta de gratitud tiene su origen en el orgullo, en sentirnos suficientes, en este engaño de tú eres tu propio Dios, tú mandas, no, tú siéntete bien. Por eso el ser humano se cree que merece todo, por orgullosos que somos. Romanos 1, 18 al 20, por favor. Vamos a buscarlo rápidamente. Dice así, versículo 18 al 20 de Romanos 1. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron, ¿ven? El orgullo en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Habiendo conocido a Dios, no le dieron gracias, no lo reconocieron, lo menospreciaron, se llenaron de orgullo. Yo mando, no necesito de Dios. Un razonamiento envanecido y un corazón necio lleno de tinieblas. Y esa es la condición del ser humano sin Cristo. Ahora yo quiero que veamos en Lucas capítulo 17, versículos 11 al 19, un ejemplo clarísimo de ingratitud, además de lo que ya hemos estado viendo. Lucas 17, 11 al 19. Yo creo que ya usted conoce bien este pasaje. Dice así: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. ¿Sabe por qué se pararon de lejos? Porque eran indignos de acercarse, por su condición, por la lepra. Y alzaron la voz. Ahora, si se pararon de lejos, yo creo que gritaron, pero con ganas, ¿no? Diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Dios tuvo misericordia, Jesús tuvo misericordia de esos leprosos. Entonces uno de ellos, escucha esto, uno de ellos, de los, ¿cuántos eran? 10, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, así como le gritó: por favor, sáname, ten misericordia de mí. Así regresó: gracias, Jesús, glorificándolo a gran voz. Y dice aquí que fue más allá, lo adoró. Dice: y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano, o sea, ni siquiera era de su pueblo. Dice así: respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Uno
de 10. Yo quiero hacer un paralelismo aquí que creo que es válido. La lepra es un tipo de pecado, tipifica el pecado. Muchos están con consecuencias graves en su vida por el pecado, vienen a Jesús y por favor ayúdame y cámbiame, resuélveme esto. Están con una necesidad evidente y de pronto, muchas veces lo que lleva a esta gente a acercarse a Jesús no es que de corazón quieren vivir para Él, sino que quieren que Jesús les solucione su situación y que le ayude con sus problemas. Y cuando Dios en su bondad escucha la oración y resuelve ese problema, o sana esa enfermedad grave, o restaura un matrimonio, o saca a alguien de la miseria y le da un negocio, por así decir, de pronto esas personas se alejan de Dios. ¿Conoce historias así? Muchas, ¿no? Es impresionante el corazón humano, ingrato por naturaleza. Bueno, ya me sanaste, gracias, cuando ocupe más te vuelvo a buscar, Señor. Esa es la actitud en realidad de esas personas hacia Dios. Nada más uno volvió, y el que menos se hubiera esperado que volviera, y adoró a Jesús. Gracias por lo que has hecho por mí. Ahora, con todo este contexto, con esta introducción, quiero que entremos a desarrollar un poquito más este tema, creciendo en gratitud. Estamos hablando de crecer en Cristo, ¿no? Y Cristo es nuestro ejemplo en todo. Yo seleccioné unas citas bíblicas que nos muestran cómo Jesús daba gracias. La primera, vamos a ver Jesús, nuestro ejemplo de gratitud, en primer lugar. Juan capítulo 6, versículo 11. Está en el contexto de la multiplicación de los panes. Juan 6, 11. Dice así: y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y usted sabe qué fue lo que sucedió. Habiendo dado gracias, Jesús en una dependencia total del Señor, aún a la hora de hacer milagros. Otro ejemplo está en Juan capítulo 11, versículos 41 y 42. Vamos ahí, por favor. Juan 11, 41 y 42. Estos versículos están en el contexto de la resurrección de Lázaro. Dice así: entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Gracias, Señor, por las cosas que harás a través de mí. Es lo que nosotros ahora como hijos de Dios podemos decir: gracias por oírme. Gracias, Señor. Eres tú en mí. Es tu poder. Es para que te conozcan a ti. Hace rato vi que estaba diciendo esto. Para que te conozcan a ti, que eres tú el que haces las cosas a través de mí. Jesús nos dio ejemplo. Otro ejemplo es Lucas 22, 17 al 20. La institución de la cena del Señor es el contexto de estos versículos. Lucas 22, 17 al 20. Dice así: y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por ustedes es dado, hagan esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes se derrama. Jesús, nuestro ejemplo. Jesús mostrando con sus palabras gratitud al Padre. Yo quiero darle algunas, son muchas más áreas que pudiéramos haber hablado
en esta enseñanza, pero voy a mencionarle algunas áreas prácticas, específicas, en las que usted y yo necesitamos crecer en gratitud, en las que debemos mostrar como cristianos, como cristianas, ¿verdad? Como hijas de Dios, como hijos de Dios aquí, todos los que estamos, debemos mostrar gratitud. Aunque bueno, la palabra cristianos en general abarca hombres y mujeres, usted lo sabe. Primera área en la que usted y yo debemos crecer en gratitud: por la obra de Cristo. Colosenses capítulo 1, versículos 10 al 14. Colosenses 1, versículos 10 al 14. Dice así: para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Usted y yo estábamos en las tinieblas y Él nos trasladó al reino de su Hijo amado, y en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Aquí dice: con gozo dando gracias al Padre, que por Él podemos ahora participar de esta herencia, que podemos llamarnos familia en Cristo, por la obra que Él hizo por nosotros en la cruz, por su sangre que perdonó nuestros pecados. Ese gozo de la salvación que nos hace vivir agradecidos para Dios es algo que a veces, con el paso de los años, los que nos decimos cristianos podemos perderlo, por estar viendo ya no al Señor, sino estar viendo nuestras circunstancias y todas las pruebas, ¿verdad? Ayer que Vicky puso el ejemplo, ¿no? De que ahí está el fruto, y yo, ¡ay, gracias Señor por mi fruto!, ¿no? Y cuando se lo cortaron, ¿verdad? Pues que yo no sé qué pasa, pues que me pasó esto y aquello y lo otro, y se te olvida que estás en el reino de luz, que nos perdonó Jesús nuestros pecados, que nos los quitó, y que pase lo que pase podemos gozarnos en Él y ser agradecidos. Pero usted y yo tenemos que de verdad reconocer esa tendencia del corazón humano a ser malagradecido, ingrato. ¿Sí o no? Dígale al de lado: ¿ya viste? Pero ahora dígale: ¿ya viste que yo puedo ser desagradecido? ¿Verdad? Siempre nos gusta decirle al de al lado. Colosenses 2, versículos 6 y 7. Gratitud por la obra de Cristo, por lo que Cristo hizo por nosotros. Y eso no nada más al inicio de la vida cristiana, el resto de nuestra vida tenemos que vivir con esa gratitud. Colosenses 2, 6 al 7 dice así: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Cuántos de verdad recibieron a Cristo con mucho gozo? Cuando supiste que Él te perdonó tus pecados y a todo mundo le querías decir: es que no sabes de verdad, y mira, ¿sí o no? Pero aquí nos está diciendo que de la manera como le recibimos, así debemos andar en Él. ¿Y qué puede pasar con el paso de los años? Que la gente se vuelve ingrata con Dios y hasta se amarga porque no recibe las cosas que le está pidiendo a Dios. Versículo 7: arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Abundando. La vida del cristiano debe estar abundando en acciones de gracias por la obra que Cristo hizo en nuestra vida.
El Salmo 103, versículos 1 y 2, se lo voy a leer. Dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. La tendencia del corazón humano es olvidarme de todos los beneficios que he recibido de Dios, que constantemente recibo de Dios, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. No olvides ninguno de sus beneficios. Las personas tienen una gratitud profunda al inicio de su vida cristiana, cuando se saben perdonados, limpiados, lavados por la sangre de Cristo de todos sus pecados. Pero te repito, con el paso de los años, puede ser que tú y yo no tengamos la misma actitud de gratitud. Aspecto número 2, área específica número 2 en la que tenemos que crecer en gratitud: al acercarnos a Dios. Cuando nos reunimos como congregación, o usted en lo íntimo, cuando usted adora al Señor con cántico, cuando se acerca a tener comunión con Dios, muchos nada más se empiezan a quejarse y a decirle cómo lo mal que se sienten, o a veces las mujeres nada más se la pasan llore y llore, que ay, pobre de mí, que no sé qué. Pero le voy a decir algo: en el Antiguo Testamento, como parte de los sacrificios y ofrendas que se presentaban delante de Dios, estaban los sacrificios de acciones de gracias. No nada más los sacrificios por el pecado, sino los de acciones de gracias. En los salmos constantemente se nos insiste a que nos acerquemos a Dios con gratitud, y que esa gratitud se muestre con acciones de gracias. Vamos a ver un ejemplo de esto: el Salmo 100, versículos 4 y 5. Salmo 100, versículos 4 y 5. Dice así: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Entrad por su puerta con acción, por sus puertas con acción de gracias. ¿Qué es acción de gracias? Déjeme darle aquí una sencilla definición. Acción de gracias es un acto, tiene que ver con nuestras acciones delante de Dios. Acto de expresar gratitud a Dios por medio de un sacrificio o en oración. Acto de expresar gratitud a Dios por medio de un sacrificio o en oración. Precisamente, como ya te dije, en el Antiguo Testamento, uno de los sacrificios de paz era el de acciones de gracias. Siguiente aspecto en el que tenemos que mostrar gratitud: en la oración. Y usted puede decir: pero es lo mismo que nos acabas de decir. Bueno, usted se puede acercar con el Señor y tener comunión, pero a la hora que usted está orando, externando al Señor quizás necesidades, tenemos que aprender a hacerlo con gratitud. Filipenses capítulo 1, versículos 3 al 5. Me voy a ir un poquito rápido porque hay bastante que le quiero decir, y estoy intentando terminar de otra manera la enseñanza, si es que me alcanza el tiempo. Dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos ustedes, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Fíjate, en la oración por otros, dándole gracias a Dios, por las personas que han venido a sus pies, por esa persona a quien le estás compartiendo, ¿verdad? No quejándote, sino gracias, Señor, por la obra que veo que tú estás haciendo ahí, aunque me está costando mucha paciencia compartirle tu evangelio a esta persona. Gracias por la obra que estás haciendo, Señor, sigue obrando. Te doy gracias por la obra que has hecho en mi familia. Gracias, Señor, porque tengo un esposo. Gracias, Señor, porque no lo tengo. Gracias por mis hijos, gracias por mi casa. Gracias, Señor. Y muchas veces las personas más bien están afanados, preocupados, ¿verdad? Y sus tiempos de oración, lo último que tienen son acciones de gracias. Filipenses 4, 6 al 7 dice así: Filipenses 4, 6 al 7: por nada estén afanados, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Con qué? Con acción de gracias.
Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. No estés afanado por nada. Dios sabe de qué tú y yo tenemos necesidad, y tú puedes ir confiadamente a Él y comprobar cómo Él es fiel, y Él puede suplir tu necesidad, y Él puede sanarte, y Él puede responder a tu oración. Pero dale gracias. Colosenses 4:2 dice: perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Nuestras oraciones deben estar llenas de acciones de gracias, de palabras que expresan gratitud a Dios, y no de pura queja, y no de pura amargura a veces. Tu tiempo de oración, pregúntate, ¿es en verdad lleno de acciones de gracias o lleno de quejas? ¿Cómo es tu tiempo de oración? Siguiente aspecto en el que tú y yo tenemos que crecer en gratitud: por las respuestas de Dios. A veces oramos por algo y Dios te responde, y ¿sabes qué? Así como los leprosos, ya luego ni siquiera le das las gracias al Señor. Salmo 52:9, te voy a leer la versión Dios habla hoy. Salmo 52:9 dice: oh Dios, siempre te daré gracias por lo que has hecho. Siempre te daré gracias. Esperaré en ti delante de tus fieles, porque eres bueno. Gracias, Señor. Siempre te voy a dar las gracias por lo que has hecho. Segunda de Corintios 2:14 dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Gracias, Señor. Tú me ayudas, tú haces algo cuando yo no puedo más, y me haces vencer lo que no podía vencer. Me haces triunfar en lo que yo no podía triunfar. Gracias porque eres tú en mí. Gracias, Señor. Gracias. Siguiente aspecto en nuestro servicio a Dios. Primera de Timoteo 1:12 dice así: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Gracias, Señor. Yo no me merecía nada, era un pecador que estaba lejos de tu presencia, y no solamente me perdonaste, me has dado habilidades, dones para servirte. Gracias, Señor. Tú eres el que ha hecho eso en mí, y me permites servirte, estar en el ministerio. Dice aquí en el versículo 13: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Ahora yo le quiero decir algo. Aquí habemos muchos que servimos a Dios en distintas cosas. Quiero decirte que es un privilegio servir al Señor. Vicky lo estuvo mencionando también. Y muchas personas, a veces con el paso del tiempo, llegan a menospreciar el privilegio que es servir al Señor. En lo que sea, sirviendo las mesas, lavando los baños, ¿verdad? En la cocina, en donde nadie me ve. Pero hay personas que con el paso de los años llegan a ser ingratos, a no darse cuenta que en tú y yo no nos merecíamos nada, ni siquiera estar delante de la presencia de Dios, y que Él nos pone en el ministerio. Y ¿sabes qué? No tenemos que olvidarlo. Te voy a leer un versículo en Jeremías 48:10. Fíjate lo que dice, tú nada más anótalo. Dice: maldito el que hiciere indolentemente, quiere decir con negligencia, la obra de Jehová, y maldito el que detuviere de la sangre su espada. En la versión Palabra de Dios para Todos dice: maldito el que solo aparenta hacer el trabajo del Señor, maldito el que no manche de sangre su espada. Y la Biblia al día dice: maldito el que sea negligente para realizar el trabajo del Señor. Ya se acostumbran, llegan tarde. ¿Cómo estás sirviendo al Señor? ¿En verdad eres fiel? ¿Lo haces para Dios? ¿O solamente lo haces excelente cuando te está viendo quien te importa que te vea? ¿No? ¿Verdad?
Llega el líder, mira, yo se los voy a decir muy honestamente, y aquí hay varios adolescentes y algunos de mi equipo de colaboradores, y yo se los he dicho en buena onda, le digo, híjole, ustedes a veces se comportan de otra manera cuando yo no estoy, y cuando estoy, no hombre, todo el mundo, no, sí, Janet, le avanzamos aquí, ¿qué más hacemos? ¿Por qué? Porque el corazón humano es así. De veras tú eres un siervo de Dios, que sabes que es un privilegio hacer lo que sea para el Señor, aunque nadie te vea, o esperas a que te vean para hacerlo súper bien. ¿Ya lo haces por costumbre tu servicio a Dios? O lo que es peor, por obligación, que bueno, pues lo tengo que hacer, pues sí, Dios me dio ahí, pues no hay nadie más que lo haga. No necesita el Señor gente que sea negligente en su servicio. O mucho peor, ¿lo haces para sentirte que eres alguien? Porque si no estás haciendo algo para Dios, sientes que no eres nadie. Si no te ven haciendo algo para Dios, entonces sientes que no eres nadie. Gratitud en nuestro servicio a Dios. Siguiente aspecto, en las pruebas. Usted y yo tenemos que crecer en gratitud cuando estamos en medio de las pruebas. Ayer yo le leí Job, capítulo 2, versículos 9 y 10, donde Job le dijo a su mujer, la mujer le dijo a Job, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero Job le contestó, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, necias, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Qué difícil tener verdadera gratitud cuando estamos siendo probados en todas las áreas. Cuando la Escritura dice que tengamos por sumo gozo cuando estemos siendo probados. Pruebas de distinta naturaleza, que de veras dices, híjole Señor, sosténme porque siento que ya no aguanto. No sé si usted se da cuenta, pero cuando estamos en esos momentos, de veras que te salga el gracias así bien gesticulado, cuesta. ¿O nada más a mí me pasa? ¿A quién le cuesta? Y porque aquí no entendemos, pero uno tiene que llevar sus pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo y decir, Señor, tú me dices que siempre te dé gracias y que todo ayuda para bien a los que te amamos. Yo no entiendo esto, pero gracias, y haz todo lo que tengas que hacer porque confío en ti. Gracias, me está doliendo mucho lo que estás haciendo, pero gracias por no dejarme como estaba. Gracias, Señor. Dale más duro, gracias. ¿Verdad? Eso ya no le gustó. Efesios 5:20 dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Siempre y por todo. Gracias por todo, gracias en todo, por lo bueno, por lo malo, por lo que no esperabas, no importa, gracias Señor. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. Y otro aspecto que quiero decirte en el que tenemos que crecer es en nuestras relaciones con los demás. Si tú y yo en verdad somos agradecidos con Dios, se tiene que notar en nuestra manera de relacionarnos con otros. Deja de exigir de otros. No te mereces todo. Quiero recordarte que nos merecíamos el infierno. Eso es lo que nos merecemos. Si tú te crees merecedor de algo, espiritualmente hablando, no te merecías más que el infierno. Estábamos separados de Dios. Y como te leí al principio, Filipenses 4, 5 al 7, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Todos los hombres, incluye a los de tu casa también. Hay quienes son muy amables afuera, pero no en su casa. Saben, conmigo han llegado adolescentes llorando, es que Janet, ya no aguanto, si tú vieras, es que tengo coraje en mi corazón. Y obviamente les ministramos, les ayudamos a sacar eso y a darle una respuesta a Dios. Pero muchas veces la razón de ese coraje es que dice, es que no inventes, mi papá venía gritándole a mi mamá, la trata bien mal, pero llega a la iglesia y, ay hermano, ¿cómo le va? Hermanita, oh Dios le bendiga. Se oyó la voz como de al perro, hijo, al perro, ¿verdad? Que Dios le bendiga, hermana. Bendiciones, Acme. Prefabricadas. Pero en la casa, ¿qué? Ahí es donde debe demostrarse que nosotros somos agradecidos.
Si tú ves Colosenses 3, 14 y 15, este pasaje está en el contexto de la vida antigua y la vida nueva en Cristo. Y antes de estos 2 versículos que te voy a leer, nos habla de la manera en la que debemos relacionarnos. Colosenses 3, 14, 15 dice así: sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierna en sus corazones, a la que asimismo fueron llamados en un solo cuerpo. Y finalmente, ¿y qué dice? Sean agradecidos. ¿No dice también ahí en Efesios que debemos de crecer, que somos un cuerpo en Cristo? Pues seamos agradecidos con nuestra familia y seamos agradecidos con nuestros hermanos en Cristo. ¿Sí? Alguien me dijo una vez: ay, pero tampoco hay que exagerarle, pues, ¿para qué para todo? Ay, perdone, gracias, por favor. No, espérame. La Biblia dice sean agradecidos. Y si en la casa no sabemos ser agradecidos y muchas gracias, ay, de verdad aprecio lo que estás haciendo, pues afuera menos, porque si donde nos tenemos confianza es aquí, pues que no te tengo que estar agradeciendo por todo, pues nos tenemos confianza. O sea que confianza es sinónimo de ingratitud, ¿o cómo? ¿Cómo ahí qué? No, si realmente le tengo confianza a alguien, entonces, y estoy lleno de gratitud, puedo decirle: oye, muchas gracias, valoro mucho esto que has hecho por mí. Muchas veces somos malagradecidos. Damos por hecho que porque esta persona tiene estos bienes, o porque Dios me dijo que tú me dieras esto, pues es tu obligación dármelo. Se ríe, pero así hay gente que hace sentir que otros estamos obligados a hacer lo que creen que Dios les dijo que tenemos que hacer, pero con una actitud ingrata, sin valorar, sin reconocer y sin siquiera querer corresponder en amor a ese favor que te están dando. Segunda de Corintios 5, 14 al 15 dice así: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Para que los que viven, ¿cuántos aquí han nacido de nuevo? ¿Sabes qué? Si tú en verdad entiendes lo que Cristo hizo por ti, ya no eres tú el centro de tu vida. Ya no vives para ti, ya no vives para agradarte a ti. Este pasaje a mí me parece la expresión verdadera de gratitud en la vida. En todo mi Señor Jesús es el centro. En todo. Ya no vivo para mí. Hay cosas que quisiera, pero si Dios no me las da, está bien, Señor, gracias. Vivo para ti, como tú digas. Estoy tan agradecido. Yo le quiero decir algo desde adolescente, que el Señor me permitió conocerle cuando todavía yo ni sabía que iba a cantar, ni a hacer un montón de cosas, ni a predicar. Había algo que sigue ardiendo en mi corazón que Dios puso desde esa edad. Y yo le decía al Señor desde entonces: con toda la eternidad no voy a poder pagarte que me hayas perdonado y que me hayas salvado. Y le dije: qué bueno que me vas a dar una vida eterna para toda la eternidad agradecerte. Y esto, amados, no es emocionalismo. El que no entiende en verdad la obra de Cristo llora de coraje, llora de desesperación, de impotencia, de queja, llora porque lastimaron su orgullo o por envidia. Pero es diferente lágrimas de gratitud, de una adoración tan profunda donde de veras no te importa nada más que servirle el resto de tus días aquí en la tierra al Señor, viviendo para Él, negándote a ti mismo, tomando tu cruz. Eso es imposible hacerlo. Lo hemos estado cante y cante, pero es imposible hacerlo si en nosotros no hay un verdadero entendimiento de la gratitud hacia Dios.
Y yo no te quiero llevar a un punto de emocionalismo. He rogado al Señor por una obra genuina del Espíritu Santo. ¿Cómo pretender vivir para el Señor y crecer si en lo profundo de nuestro corazón no estamos completamente agradecidos de que éramos unos pecadores leprosos, que cuando mucho podíamos gritarle a Dios de lejos, pero que nos perdonó y nos acercó a su corazón, y ahora tenemos libre acceso a su presencia? En Lucas 7, 36 al 50 está la historia de cuando Jesús entró al hogar de Simón el fariseo, y cómo él fue tan mal agradecido con Jesús. Pero una mujer trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y con su cabello enjugaba los pies de Jesús y besaba sus pies y los ungía con perfume. Y este ejemplo de profunda adoración, impulsado por una verdadera gratitud, quedó para siempre como un ejemplo en las Escrituras. Gracias a Dios terminé minutos antes, y quiero estos minutos que me quedan adorar al Señor con usted. Solo unos minutos. Pero usted tiene que dar una respuesta a lo que Dios nos dijo esta mañana. No sé cómo estás sirviendo a Dios. No sé si ya se te olvidó que no te merecías nada. Estás exigiendo o envidiando lo que otros Dios les ha dado. No sé cuál sea tu caso, pero te invito a adorar al Señor. Si te quieres poner de pie o quieres arrodillarte, solamente son unos minutos. No te preocupes, estoy aquí viendo mi tiempo. Gracias, Señor. Jesús, eres dulce paz, mi pasión, el amor de mi vida eres tú. Como anhelo estar hoy junto a ti, escuchar tus palabras de amor. Dulce paz, mi pasión, el amor de mi vida eres tú. Como anhelo estar hoy junto a ti, escuchar tus palabras de amor, besar tus pies, humillado ante ti, como alabastro derramarte en mi ser. Y al estar así en intimidad, tus secretos me revelarás.
dulce paz, mi pasión. El amor de mi vida eres tú. Como anhelo estar hoy junto a ti, escuchar tus palabras de amor, besar tus pies, humillado ante ti, como alabastro derramarte mi ser. Y al estar así en intimidad, tus secretos me revelarás. Besar tus pies, humillado ante ti, como alabastro derramarte mi ser. Y al estar así en intimidad, tus secretos me revelarás. Besar tus pies, humillado ante ti, como alabastro derramarte mi ser. Y al estar así en intimidad, tus secretos me revelarás. Gracias, Señor. La eternidad no será suficiente para agradecerte. Qué bueno que para siempre vamos a estar contigo adorándote. Gracias por habernos perdonado, por habernos traído a tu familia. No merecíamos nada. Clamábamos a ti de lejos, pero hoy estamos cerca de tu corazón. Nos has hecho hijos. Ahora tenemos paz para contigo. Enséñanos a vivir así, agradecidos. Yo te ruego que en una manera profunda establezcas tu palabra en nuestro corazón. Por favor, no nos dejes seguir orgullosos, creyendo que merecemos todo. Hoy te decimos que queremos crecer en gratitud. Necesitamos crecer en gratitud delante de ti y para con nuestros hermanos en Cristo. Gracias, Señor. Recibe nuestra adoración y nuestras lágrimas de gratitud profunda, no de dolor, no de desesperación, sino de amor. Gracias, Señor.